son tan graves y sistemáticas los agravios, las violaciones a los derechos y libertades de los mexicanos que no se plegan a un régimen autoritario que encabeza la señora Claudia Sheinbaum y que aparentemente es el títere del narcopresidente para imponer una cuarta transformación que es un sistema comunista y que además gobierna para los intereses del narcotráfico y de unos cuantos acarreados y aplaudidores llamados mercenarios o focas aplaudidoras, gente huevona, gente irresponsable que no le gusta trabajar y que se han convertido en chinches, garrapatas o parásitos de un gobierno inepto, irresponsable, que no ha cumplido con su juramento de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, y menos ha desempeñado el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Pues las pocas victorias o triunfos que ciudadanos que han sido ofendidos y dañados por el gobierno o desgobierno de la corcholata, que en mi concepto son victorias pírricas, porque no valía la pena tanto esfuerzo por el desgaste, el esfuerzo y además lo que se ha gastado para tratar de reprimir el agravio, la injusticia que se cometió. Y me refiero al caso del señor Raimundo Riva Palacios, que es un periodista connotado, un hombre de mucha experiencia, íntegro, ecuánime, vertical y fundamentalmente valiente, que se defendió de las imputaciones que le hacía el narcopresidente en su circo mañanero, descalificándolo, difamándolo, y a grado tal que interpuso un amparo ante un tribunal federal, y hasta el día 13 de abril del 2025 se dio a conocer la resolución de un tribunal colegiado en donde le concede la protección de la justicia federal para que no sea la mañanera un instrumento para ser estigmatizado y descalificado. Y ello lo dio a conocer el señor Ciro Gómez Leiva en su programa, y pues lo consideraron como un gran triunfo porque esa resolución tuvo carácter o generales, lo que ya no es posible con las nuevas reformas al artículo 105 de la Constitución Federal. Y para estar en contexto de que se trata de una victoria pírrica, me permito exhibir las declaraciones tanto de Ciro Gómez Leiva como de Raimundo Riva Palacio. Así. Ahora hay una resolución publicada de un tribunal que lo marca así. Sí, y yo esperaría, Ciro, que esto, pues ya no, el talante de la presidenta Sheinbaum es muy diferente al talante del expresidente López Obrador. Yo creo que no va a haber necesidad en adelante de hacer algo similar para poderse defender de este tipo de agresiones y hostilidades y difamaciones. Creo que el derecho a réplica es absolutamente legítimo y creo que todos tienen derecho, también, por supuesto, la autoridad del gobierno, para poder establecer aquello donde consideran que esto fue indebido, fue impreciso, fue falso, con argumentos, sí. Ciro, pero lo otro no. Y yo creo que esta es una parte del camino
en caso que llegara a darse en algún otro momento una reiteración de este tipo de arbitrariedades como las que vivimos con el expresidente López Obrador y de estas canalladas que se generaron y que muchos de nosotros seguimos pagando las consecuencias públicas de esta actitud canallesca y miserable de López Obrador y de sus cercanos, Ciro. Bueno. Sienta con ello un presidente extraordinario. Digo Sí. yo, lo creo. No. Pero ¿qué seguiría? ¿Qué tendría? ¿Qué vendría después de esta resolución? Mira, esto tendría que ser, porque ya se vio que si hay un camino legal, esto tendría que ser un freno para aquellos que todavía piensan que esto es posible, que todavía pueden incurrir en arbitrariedades. Y cuando me refiero que siento un precedente y que este es un camino legal, no me refiero únicamente a aspectos de libertad de expresión. Me refiero a aspectos como los del gobernador de Puebla la semana pasada, que le importa nada que lo que haya hecho es una extorsión y una amenaza. Ese es un camino legal para impedir ese tipo de abusos que se originan en la prepotencia y en la soberbia del poder, en los votos que obtuvieron en la pasada elección. Esos votos les dan legitimidad y les dan legalidad. Bueno, la opinión de estos grandes periodistas defensores de la verdad y que toda su vida se han dedicado a tratar de informar con veracidad a todo el pueblo de México, en mi concepto no pasan de ser unos verdaderos ingenuos, unos sujetos que no obstante la experiencia de tantos años todavía creen en los santos reyes, coloquialmente hablando. Pues según Riva Palacio, que esto crea un precedente y que no cree que la señora Claudia Sheinbaum siga el camino de su antecesor y está equivocado de pe a pa. En primer lugar, porque no estamos viviendo en un estado de derecho, entendido como un régimen en donde se respetan los derechos y las libertades de las personas, en donde las autoridades y la totalidad de las personas estamos sujetos a la aplicación de las leyes por igual, así como a respetarlas. Y actualmente la nación vive un estado sin ley, un régimen en donde no existe un estado de derecho. Un ejemplo, existe una suspensión que otorgó una jueza de distrito de apellido Juárez de Veracruz para que se dejara sin efecto la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y tanto la señora Corcholata como el Congreso y demás involucrados como autoridades responsables se dio la instrucción de que no se respetara esa suspensión. Y así ha sucedido con todas las demás suspensiones que se han otorgado con relación a los amparos referente a los puestos judiciales. Y por otro lado, pues queda claro que no obstante que el juez federal otorgó el amparo, bueno, en este caso un tribunal colegiado pues, trató de una revisión, en el sentido de que se prohibía que se tomara la mañanera como un instrumento de estigmatización, de descalificación, de calumnias, de difamaciones. No obstante que la autoridad federal estuvo aplicando la ley correctamente, eso no se va a cumplir porque no hay
Estado de Derecho. Ciertamente se están violando, tanto por el narcopresidente como la corcholata, los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. El primero se refiere a que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativo. Y en el caso del segundo de los numerales, el 7, se establece la libertad de difundir esas ideas y que el Estado debe de garantizar esa libertad de manifestación y de manifestación de las ideas por los medios impresos, porque la señora corcholata pues sigue en el mismo tenor de obedecer las instrucciones del narcopresidente. Ella misma siguió el mismo camino de abuso de autoridad del narcopresidente al implantar otra sección en su circo del pueblo que se llama el detector de mentiras, y que está a cargo un sujeto que pues que no tiene capacidad, pero lo más importante, no tiene ética, no tiene moral, y que se llama Miguel Ángel Elorza. Tiene una licenciatura en filosofía, es originario de Jalapa, de Veracruz, y se presta a censurar a los periodistas, como en el caso de Riva Palacio, que fue censurado por otra burra que servía de instrumento al narcopresidente y cuyo nombre no tiene caso mencionar, porque forma parte de la basura de un gobierno que simplemente sirvió a los intereses personales del narcopresidente, de su familia y de su grupo político, pero no al pueblo de México. Y para estar en contexto, me permito exhibir la nueva sección de la señora corcholata, que ya tiene algunos meses funcionando, y en donde se dedican a decir también mentiras y a satanizar la libertad de expresión con la censura, como si ellos tuvieran la verdad absoluta y la mayoría de razón, así. Todos los miércoles en el Salón Tesorería. En la última semana surgieron expresiones discriminatorias que generan discursos de odio y desinformación y también mentiras. Vamos a ver el video del detector de mentiras. Estrenó el detector de mentiras para exhibir a medios y usuarios de redes sociales. Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, fue el encargado de esta nueva sección que será presentada todos los miércoles en el Salón Tesorería. Bueno, con esto concluyo mi opinión en el sentido de que estamos viviendo ni más ni menos que en un régimen autoritario. Yo diría que en una dictadura de facto con fachada constitucional, que el que manda y el que gobierna es el narcopresidente desde la chingada, que la señora corcholata sigue pisoteando la Constitución General de la República y que utiliza la sección del detector de mentiras porque no tiene otra forma de gobernar. Gobierna a base de saliva, como en su momento lo hizo el narcopresidente. No está facultada para satanizar o para establecer la previa censura en contra de la manifestación de las ideas de manera escrita, ni utilizar el atril presidencial para difamar y calumniar a todo aquel mexicano que no se plega
a un desgobierno que no ha servido más que para acabar con la república y la democracia del pueblo de México. La señora Corcholata, no obstante ser una mujer que se supone debe ser muy sensible al dolor y al sufrimiento humano, es una mujer perversa. No tiene comparación con ningún gobernante de los que hemos tenido varones que tenga tal grado de maldad y de perversión como la señora Corcholata. Se maneja con un disfraz de borrega, pero es un lobo, o mejor dicho, loba con A, porque no tiene conmiseración con el pueblo de México y sigue con sus farsas de utilizar el atril presidencial para engañar a bobos y pendejos, como es el grupo de mercenarios que asisten cotidianamente a su circo del pueblo, porque reciben dinero, venden su dignidad, venden su conciencia y no pasan de ser gente huevona que concurre a esos actos para servir de acarreados y de focas aplaudidoras que le festejan las más estúpidas actitudes de la señora Corcholata, y en donde tienen que aguantar tantas mentiras y tantos improperios al pueblo de México. Por ello es que la victoria o el triunfo de Raimundo Riva Palacios con la resolución del Tribunal Colegiado es una victoria pírrica, es algo que le costó más de lo que obtuvo, pues los abusos de autoridad y la violación a los derechos y libertades del pueblo de México van a continuar, porque la intención de la señora Corcholata es seguir sirviendo al narcopresidente como su títere para que se imponga una cuarta transformación y preservar el poder al hijo del narcopresidente, que es el llamado Andy, que es el secretario general de Morena, y a quien le va a legar el poder para que siga el oprobio y la indignación del pueblo mexicano soportando a individuos corruptos, sátrapas, sin ética y sin moral. Muchas gracias.